Buenas, soy Jesús Martínez y voy a hablar sobre la teoría sociocultural de Vygotsky. Esta teoría sostiene que el desarrollo cognitivo es el resultado de un proceso colaborativo y social. A diferencia de otras perspectivas que enfatizan la maduración biológica interna, Vygotsky argumentó que el aprendizaje humano tiene un carácter intrínsecamente social y que las funciones psicológicas superiores, ya sea el pensamiento, el lenguaje, la atención voluntaria, se originan en el plano de las interacciones sociales. Esta teoría sostiene la premisa que el desarrollo cognitivo no ocurre en aislamiento, sino que es el producto de la interacción social. A diferencia de otras teorías que ven al niño o al individuo como una pequeña isla solitaria, Vygotsky lo define como un ser social que adquiere sus facultades superiores a través de la cultura. Esta teoría tiene tres pilares fundamentales. La mediación, que es el medio, sostiene que el sujeto no interactúa directamente con el objeto de conocimiento, sino a través de herramientas. Estas herramientas actúan como un puente que conecta al individuo con el mundo y transforman su forma de pensar. Y pueden ser materiales y psicológicas. Las materiales son objetos que median la relación entre el sujeto y el mundo físico, modificando la forma en que interactuamos con él. Ejemplo, una palanca para mover una roca, una calculadora, etc. Y psicológicas son los sistemas simbólicos que median entre el sujeto y su propia conducta, transformando funciones biológicas en procesos sociales y culturales, como el lenguaje, la escritura, los sistemas numéricos y los diagramas de flujo, que no son más que esquemas mentales representados externamente. Por ejemplo, un sujeto utiliza un diagrama para planificar una secuencia de pasos lógicos, mediando su capacidad de atención y organización. Otro pilar fundamental es la zona de desarrollo próximo. Este viene siendo el escenario. Pues una vez que entendemos que necesitamos mediadores, surge la pregunta: ¿dónde ocurre el aprendizaje? Vygotsky sitúa este aprendizaje en esta zona, que es el espacio intermedio entre lo que el alumno ya puede hacer de forma autónoma y lo que aún no puede hacer solo, pero es capaz de lograr con ayuda. Es esencialmente la distancia, donde el potencial se convierte en realidad. Y el tercer pilar fundamental es el andamiaje. Finalmente, para que el individuo logre cruzar esa zona de desarrollo próximo, se requiere el andamiaje. Este es el soporte estratégico y temporal que brinda un tutor o un par con mayor experiencia, ya que los niños no solamente aprenden, por ejemplo, de un padre o maestro, sino también de sus pares. O sea, si un niño tiene una habilidad, el otro niño la imita y así aprende también. Lo vital aquí es su naturaleza dinámica, ya que conforme el alumno adquiere mayor dominio y autonomía, el andamiaje debe retirarse gradualmente, permitiendo que la función que antes era compartida ahora sea internalizada por el sujeto. Es como decir cuando aprendemos a manejar bicicleta, que necesitamos rueditas de apoyo y poco a poco nuestra destreza mejora, nos van quitando una ruedita y después nos quitan la siguiente ruedita y así hasta que manejamos sin las ruedas de apoyo. Algo similar ocurre con el andamiaje, ya que
Tenemos ejemplos que nos van guiando en la experiencia del aprendizaje y poco a poco se deben ir retirando para que esos conocimientos los reforcemos internamente nosotros y de verdad se conviertan en parte de nuestros conocimientos y habilidades. Y aquí entramos con lo que es el proceso de internalización. El otro más conocedor. El otro más conocedor, quise entrar en este detalle para que lo mencioné anteriormente, es cualquier persona o herramienta que posee un nivel de habilidad superior a la del aprendiz. Pueden ser los padres, los profesores, pares competentes, por ejemplo, un niño que tenga más habilidad que otro, y las herramientas tecnológicas. Los pares competentes, por ejemplo, que vemos un niño que sabe lanzar la pelota y juntamos con un niño que no sabe hacerlo. Poco a poco ese niño le va brindando esas habilidades al niño con menos conocimientos. Y así en muchos otros temas. Ahora sí pasamos al proceso de internalización. Este proceso está íntimamente relacionado con el lenguaje como herramienta superior. El pensamiento se desarrolla a través de un proceso gradual, donde lo social se vuelve individual. Así como pueden ver en la imagen que lo dividí en tres partes, el lenguaje comienza siendo externo, que es la comunicación social. Luego esto pasa al habla privada, que es un proceso de autorregulación de la conducta, que es cuando vemos que los niños empiezan a pensar en voz alta. Y posteriormente tenemos el habla interna, que es cuando empieza ese lenguaje silencioso, como tal, el pensamiento. El niño primero utiliza el lenguaje para obtener algo del mundo, ya sea un llanto, señalar, pedir. Esa es la fase interpsicológica, o sea, entre personas. Luego, ese mismo lenguaje se despega del mundo exterior y se pliega hacia adentro. Al llegar a la adultez, esa herramienta de comunicación se convierte en el habla interna, que es la fase intrapsicológica. Cabe mencionar que en las teorías, esto es una curiosidad personal, en las teorías actuales sobre el origen del lenguaje dicen que la lengua y los idiomas no nacieron realmente como una necesidad de comunicarse, sino una necesidad de introspección, que es lo que generó gran parte el avance del racionamiento humano. Porque los animales, por ejemplo, se pueden comunicar entre ellos sin necesidad de un lenguaje formal como el nuestro, un lenguaje complejo. Y si podemos notar, muchas de las conductas, muchas de las comunicaciones que tenemos nosotros son mucho de temas de expresiones. No es un lenguaje profundo. Realmente para comunicarse entre dos personas y decir tengo hambre, quiero esto, o esa comunicación básica no necesita de un lenguaje. Por eso es que las nuevas teorías dicen que en realidad el lenguaje nace de la necesidad de pensar. Voy a dar como ejemplo de esta teoría, imaginemos un caso donde tengamos dos niños de la edad de 10 meses. Ambos tienen la capacidad de gatear y se encuentran en la zona de desarrollo próximo para aprender a ponerse de pie. El otro más conocedor en este caso va a ser el padre, que le brinda a un niño la oportunidad para practicar en la sala de juegos, que ha equipado con andamios y otros objetos. Si anima al niño, en este caso le diré sujeto 1, a explorar el equipo y finalmente lo usa para levantarse. O sea, poco a poco va jugando, interactuando y logra ponerse de pie.
Unas horas más tarde está navegando por las estructuras y unos días después ya por fin logra ponerse de pie. En cambio, el segundo niño también tiene el potencial de ponerse de pie, pero al no recibir apoyo alguno para comprender la habilidad, no la desarrolla. Si comparamos a los dos, vemos que mientras el sujeto 2 todavía está intentando levantarse, el sujeto 1 ya se ha movido incluso a una nueva zona, sabe cómo mantener el equilibrio mientras está de pie y ahora tiene el potencial para terminar de aprender a caminar. Ambos eventualmente aprenderán a caminar, pero según la teoría de Vygotsky, el niño, el sujeto 1, será más hábil. Los mismos principios se aplican a todo el aprendizaje y al desarrollo de funciones cognitivas superiores. Y solo aquellos que comprenden con la ayuda de un mentor, según la teoría, es capaz de alcanzar su máximo potencial. Vygotsky, por lo tanto, creía que dentro de la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje puede preceder al desarrollo, lo que significa que un niño puede aprender habilidades que van más allá de su madurez natural. Ahora, como una conclusión y crítica, aunque la teoría sociocultural es potente para explicar el aprendizaje técnico, flaquea al intentar explicar la génesis del pensamiento original. Si el individuo es solo un resultado de una mediación cultural, ¿dónde queda la capacidad de innovación que trasciende la cultura establecida? La teoría tiende a ser un sociologismo disfrazado de psicología, donde el sujeto termina siendo un simple ejecutor de las estructuras simbólicas de su tiempo, minimizando la carga biológica, que es muy importante, y la autonomía volitiva que definen al ser humano. Pues esta teoría reduce mucho al individuo simplemente a un reflejo social, restando importancia a la arquitectura neurológica y a los talentos innatos. Se podría incluso argumentar que Vygotsky subestima el impacto de las predisposiciones genéticas y la capacidad del individuo para resistirse o ignorar las influencias de su entorno, actuando como un agente independiente de la cultura, no solo como un receptor de ella. Bueno, gracias, eso es todo. Disculpe, no pude poner cámara porque no tengo las herramientas acá. La laptop que tiene cámara prácticamente no funciona bien porque solo tiene 1 GB de memoria, no le puedo instalar ningún programa. Es difícil realmente hacer grabaciones y la verdad es que he tenido muy poco tiempo libre. Bueno, esta es toda la clase. Cualquier duda puedo responder, pero bueno, intenté hacer un resumen como tal de la teoría con los puntos más claves y bueno, dando una especie de crítica sobre la teoría, porque obviamente también por la época es una teoría bastante incompleta que solo explica un lado, por así decirlo, que es la parte social, pero dejando por fuera muchas otras cosas. Tomando en cuenta que el ser humano no es solamente un ser social, sino también que influye la genética. Porque el ambiente explota la genética, más no hay nada que explotar si no hay una predisposición. Por eso es que el ambiente no lo es todo. Aunque sí estaría de acuerdo en decir que el ambiente es importante para que todo ese potencial genético se desarrolle y que con buenas herramientas e interacciones sociales se pueden, digamos que, llegar al individuo a su máxima capacidad,
como él dice, que pueden superar los desarrollos incluso de sus propias edades correspondientes. Por ejemplo, sabemos que en la psicología hay una especie de diagrama de las etapas de los niños y del desarrollo, ¿no? Este, una adecuada interacción social puede hacer que se creen ventajismos o aprendan incluso antes de sus etapas naturales. También esto influye tanto positivo como negativamente, porque también vemos casos de niños que aparentan ser más habilidosos cuando en realidad simplemente estuvieron en un ambiente más alborotado, por así decirlo. Por ejemplo, niños que no necesariamente son más inteligentes que otros, pero aprenden a hablar mucho más rápido porque en su entorno hablan mucho. Y hay también individuos que son mucho más inteligentes, que tardan mucho más en hablar porque crecieron en un entorno más pasivo. Entonces, ¿cómo decirlo? Digamos que todo este desarrollo cultural puede afectar tanto negativa como positivamente, de acuerdo a cómo se potencie. Este, y que por supuesto lo ideal sería un buen desarrollo social en conjunto con una excelente genética para este digamos crear individuos sobresalientes. Pero de todas maneras, una persona promedio con un buen desarrollo social y una buena guía puede explotar al máximo su potencial. Como yo siempre he dicho, por ejemplo, si comparamos una persona con un coeficiente intelectual de 160 versus una persona con un coeficiente intelectual de 135, pero el de 160 nunca lo llevaron de la mano con una buena guía, no potenció sus habilidades, creció en un mal ambiente, puede ser que tenga un desarrollo más atrofiado. Y que el de 135, que sí es superdotado, pero no llega a un punto de genio, con un buen desarrollo y buen aprendizaje y de la mano socialmente, puede explotar su máximo potencial, incluso llegando a conclusiones teóricas o de lo que sea que se dedique mucho más avanzadas. Por eso que la socialización sí tiene mucho que ver, pero no lo es todo. O sea, la genética es la base en la cual se trabaja.